Hola, quiero mantenerme en el anonimato. Siento un profundo temor de que me consideren un loco al escuchar mis palabras. Permítame darles un poco de contexto. Soy un médico rural y mi labor consiste en atender a las personas en zonas remotas, lejos de las grandes ciudades donde los servicios médicos son escasos y complicados de acceder. Actualmente me encuentro en un pequeño pueblo en la Sierra de Guerrero, un lugar aislado y maravilloso. En estos días de lluvia, los atardeceres y amaneceres están subidos en una espesa niebla que envuelve el pueblo, casi ocultándolo del resto del mundo. Este pequeño poblado cuenta con apenas 500 habitantes, la mayoría de ellos personas mayores. Los jóvenes han sido enviados a las ciudades para estudiar con la esperanza de asegurarles un mejor futuro. La mayoría de los pobladores se dedican a la agricultura y ganadería, mientras que algunos otros bajan a las ciudades más cercanas a abastecerse de abarrotes para las dos únicas tiendas que hay. Algunos servicios adicionales como el internet son cotizados por los niños que tienen que hacer tarea. Aquí, aunque hay señal móvil, no es tan buena. Tampoco diré que es un lugar apartado de la vista de Dios, pero es lo suficientemente lejano para tener noches tranquilas contemplando las estrellas. Mi consultorio es pequeño y modesto, con una preocupante escasez de medicamentos que tengo que ir a abastecer cada mes, o antes si así lo requiere el servicio. No cuento con la asistencia de una enfermera, y a veces es complicado poder trabajar. Los suministros son limitados y a menudo me encuentro improvisando tratamientos con lo poco que tengo a la mano. Para llegar al consultorio debo caminar por un camino de tierra que se vuelve traicionero cuando llueve. Se cubre de un barro y dificulta el acceso. Debido a estas condiciones, prefiero quedarme a dormir en el cuartito anexo al consultorio. Es un espacio humilde pero funcional que me permite estar disponible para cualquier emergencia nocturna. En las noches el silencio está interrumpido solamente por los sonidos lejanos de la naturaleza, y ocasionalmente porque parecen ser murmullos que se deslizan en el viento. Desde que llegué, los pobladores me recibieron con alegría y siempre dispuestos a ayudar en lo que se pudiera para que mi estancia fuera más placentera. Me habían contado que el anterior doctor había huido por culpa de la delincuencia organizada que llegó a tomar estas tierras hace pocos años, pero ellos no sabían por qué de un momento a otro los delincuentes desaparecieron. Con la sensación de seguridad restaurada, insistieron al gobierno para que volvieran a asignarles un doctor, hasta que finalmente fui enviado yo. Una noche, unos golpes fuertes en la puerta del cuarto donde dormía me despertaron de súbito. Con el corazón latiendo con fuerza y el nerviosismo invadiéndome por el estruendo y el ruido exterior, me levanté rápidamente y encendí el pequeño foco de 60 watts. La luz titileante apenas lograba disipar las sombras que danzaban en las esquinas del cuarto. Abrí la puerta con cautela y me encontré con la cara horrorizada de Juan, el nieto de una de las señoras más ancianas del lugar. Sus ojos estaban desorbitados y su respiración agitada, como si hubiera corrido una gran distancia o estuviera escapando de algo terrible. El brillo pálido y la niebla nocturna envolvía su figura, añadiendo un toque espectral a la escena. «Doctor, por favor, venga rápido», exclamó con una voz entrecortada casi al borde del llanto. «Mi abuela, le está pasando algo y no sé qué hacer». El temor en su voz era palpable y no pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi columna. Tomé mi maletín médico rápidamente sabiendo que no había tiempo que perder. La niebla parecía haberse espesado todavía más, mientras nos dirigíamos apresuradamente al lugar donde estaba la anciana. Llegamos a una casa hecha de leña y ladrillos, apenas iluminada por un par de focos que lanzaban sombras inquietantes en el interior. El espacio servía simultáneamente como sala, comedor y recámara, mientras que el otro cuarto apenas visible albergaba la cocina. La madera crujía bajo nuestros pies, y el viento rugía fuera de la cabaña, haciendo que las ventanas vibraran ligeramente. Dentro la escena era desesperante. La anciana se veía mal, pálida y con una expresión de dolor en el rostro. Comencé a examinarla rápidamente reconociendo los signos de un paro cardiorrespiratorio. A pesar de mis esfuerzos, murió de manera súbita,
mucho más rápido de lo que hubiera imaginado. Me quedé estático e incapaz de procesar lo que había ocurrido en tan poco tiempo. Los familiares, al ver la cara de horror de la anciana al morir, rompieron en un llanto desconsolado. La habitación se llenó de gritos y sollozos, un lamento colectivo que resonaba en la pequeña cabaña, mezclándose con el rugido del viento afuera. Sentí un nudo en la garganta sabiendo que no había palabras que pudiera aliviar el dolor en ese momento. Solo pude cubrir a la difunta con una sábana rosa que alguien me alcanzó. Luego realicé el certificado de defunción correspondiente. La expresión de la anciana al morir seguía grabada en mi mente, y una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi interior. Mientras tanto me invadían dudas respecto a que se repitiera el acontecimiento más adelante, y tenía una falta de material y equipo para poder actuar. Con gran dolor y un pesado cargo de conciencia me retiré del lugar, dejando atrás la casa sumida en luto. Esta vez caminé solo por las calles apenas iluminadas del poblado. Las calles eran amplias, flanqueadas por pocas casas dispersas entre vastos terrenos. Algunas farolas estaban colocadas a intervalos prolongados, emitiendo una luz tenue que apenas lograba penetrar la densa niebla nocturna. A pesar de la oscuridad y el aislamiento, no me sentí inseguro. En este pequeño pueblo todos se conocían y se cuidaban unos de los otros. No se había reportado robo a casa o a un transeúnte, salvo ocasionalmente un robo ganado. En realidad el más nuevo en el lugar era yo, el médico recién llegado. La familiaridad y la tranquilidad del pueblo, sin embargo, no lograba apaciguar la inquietud que se había instalado, sobre todo tras la muerte repentina de la anciana. El silencio de la noche era profundo, interrumpido solamente por el murmullo del viento y el crujir ocasional de la madera de las casas. Mis pensamientos estaban llenos de dudas y remordimientos. ¿Habría algo que pudiera haber hecho para salvarla? La expresión de horror en su rostro al morir seguía persiguiéndome, como una sombra persistente en mi mente. Mientras avanzaba por las calles solitarias sentí una extraña sensación de ser observado, aunque no había nadie a la vista. La niebla se asentaba más en la calle, bajando mi ya poca visibilidad. Mis ojos buscaban de filo a alguien que lo siguiera o tal vez algún familiar de la anciana que lo alcanzara. Pero no había nadie, ni siquiera un animal. Llegué finalmente a mi modesto consultorio, el cuartito anexo que servía como mi hogar temporal. Cerré la puerta tras de mí, pero la inquietud y el pesar seguían acompañándome. La muerte de la anciana era un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida. Me retiré las prendas y esta vez decidí ponerme una pijama para dormir. En mi mente creía que eso sería un consuelo para descansar más cómodo. La habitación estaba sumida en una penumbra cálida. Me moví con lentitud tratando de dejar atrás el peso del día y el olor de la pérdida reciente. Mientras me estaba preparando para acostarme, un movimiento fugaz captó mi atención. Por un momento, y como si algo quisiera llamar mi atención, pude ver una sombra que pasaba rápidamente por la pequeña ventana que fungía más como ventilación. Me quedé inmóvil con el corazón latiendo rápidamente, tratando de discernir si realmente había visto algo, o si era solamente producto de mi cansancio y la experiencia traumante de la noche. Convenciéndome de que debía ser mi mente jugándome una mala pasada, apagué la luz y me recosté en la cama. Intentaba conciliar el sueño. La oscuridad de la habitación se sentía pesada y el silencio era interrumpido solamente por el murmullo lejano del viento, así como el chirriar ocasional de los grillos. Cerré los ojos tratando de dejar ir los pensamientos inquietantes y enfocarme en descansar. A medida que el sueño comenzaba a invadirme, no pude evitar sentir una presencia, una sensación extraña de que algo más estaba ahí conmigo. Los eventos de la noche, la niebla y la sombra fugaz se mezclaban en mi mente, creando un remolino de inquietud. Sin embargo, mi cuerpo agotado finalmente cedió, y poco a poco me fui sumiendo en un sueño inquieto, con la esperanza de que el amanecer trajera claridad y alivio.
Puedo recordar claramente las pesadillas de lo que quedaba de esa noche. En mis sueños, los familiares de la difunta se encontraban llorando alrededor de ella. Yo me acercaba apenado intentando consolarlos. Sin embargo, al llegar con ellos veía la cara de la anciana deformada en una mueca de horror. Apenas estuve cerca, ella alzó los brazos y comenzó a ahorcarme con una fuerza sobrenatural. Su aliento pútrido penetraba mis fosas nasales, llenándome de una repugnancia y terror indescriptible. Luchaba por liberarme sintiendo sus dedos fríos y huesudos, apretándome con una fuerza en mi garganta. La presión aumentaba y mi visión comenzaba a nublarse. Justo cuando sentía que me iba a desmayar, desperté de golpe, bañado en sudor y jadeando por aire. Me tomó un momento orientarme y darme cuenta de que estaba en mi cama a salvo. Miré el reloj y me sobresalté al ver que marcaba las 11 de la mañana. Era tarde para mí. Normalmente comenzaba mis funciones a las 8. Me levanté apresuradamente, todavía sacudido por la vívida pesadilla. Mi cuerpo temblaba y mi mente estaba nublada por la confusión y el miedo. Sabía que debía recomponerme rápidamente, pero la imagen de la anciana y su aliento putrefacto seguía persiguiéndome. Ese día ya tenía algunos pacientes esperando en la banca colocada fuera del consultorio. Apenado y sin haber desayunado, comencé a trabajar ofreciendo disculpas a las personas. Amablemente entendieron ya que la noche anterior había sido complicada. Varios pobladores vinieron más a darme ánimos y consuelo, lo cual agradecí profundamente. Una de ellas, una mujer con la mirada llena de compasión y una voz marchita pero dulce, se acercó a mí y me dijo: «Debe dejar descansar a los muertos, o no lo van a dejar en paz». En ese momento no entendí completamente sus palabras. Mi mente estaba más enfocada en ir al velorio para dar mis condolencias, así que asentí y le di las gracias. Al terminar el día, caminé hacia la casa de la difunta que estaba llena de gente. Todos estaban listos para rezar el rosario. Como católico, comencé a rezar junto a ellos, sumergiéndome en las plegarias y el ambiente solemne. Después de la ceremonia, cené con las personas el café y el pan que ofrecieron los familiares. A pesar de la tristeza, el ambiente era cálido y todos estaban unidos, cooperando para ayudar a la familia en su momento de dolor. Esa sensación de comunidad y apoyo mutuo era palpable. Sin embargo, las palabras de la mujer seguían resonando en mi mente. Debe dejar descansar a los muertos, o no lo van a dejar en paz. Mientras estaba compartiendo la comida y las conversaciones, no podía evitar sentir algo que me pesaba, algo que todavía no lograba comprender completamente. Esa noche, después de despedirme de varios de los presentes, decidí volver al consultorio y poder dormir. Mientras caminaba por las calles envueltas con niebla, me alcanzó la hija de la fallecida. Con una voz suave y llena de agradecimiento me dio las gracias por haber asistido al velorio, a pesar de no haber podido hacer nada para salvar a su madre. Me dijo que comprendía mi situación y que no guardaba ningún rencor hacia mí. Esas últimas palabras me sorprendieron. ¿Por qué deberían tenerme rencor?, pensé. Sin embargo, solamente le di las gracias de la misma manera por sus palabras que intentaban consolarme. En ese momento entendí lo que realmente sentía. Jamás en mi carrera había visto morir a alguien tan cerca, y el hecho de que me pasara horas siendo médico parecía afectarme de una manera que no había anticipado. Nos despedimos cordialmente y ella volvió a su casa mientras yo continué mi camino. Poco a poco veía cómo me iba quedando solo mientras los demás pobladores que también se habían retirado entraban a sus casas. La soledad de la noche se hacía más palpable con cada paso que iba dando, y la sensación de inquietud comenzaba a sentarse nuevamente en mi pecho. La niebla era más densa y las sombras parecían alargarse y retroceder a mi alrededor. El silencio era profundo, interrumpido solamente por el crujir de mis pasos sobre el suelo húmedo y el susurro del viento entre los árboles. Al llegar finalmente al consultorio, sentí un extraño alivio al cerrar la puerta detrás de mí, como si hubiera dejado fuera algo oscuro y desconocido. Me preparé para dormir esperando que el cansancio me venciera rápidamente. De nuevo, las pesadillas comenzaron a atormentarme.
La imagen de la anciana y el sonido de los sollozos de la familia se repetían una y otra vez en mi mente. Cuando la figura de la difunta se acercaba a mí, un grito de una mujer me despertó de golpe. Parecía venir justamente de afuera del consultorio. Mi temor creció al escuchar el sollozo que seguía al alarido, un sonido angustiante que llenaba la noche con desespero. Pero luego se desvaneció tan súbitamente como había comenzado. El silencio comenzó a apoderarse del lugar, pero esta vez era un silencio cargado de tensión. Miré mi celular y vi que marcaba las 3 de la mañana. Con el corazón latiendo desbocado, me acerqué a la pequeña ventana y me asomé. Solamente podía ver la oscuridad del lugar, y un poco por lo que se lograba iluminar por el foco del techito del consultorio. Siempre lo dejaba encendido como muestra de que estaba ahí durante las noches. La luz amarillenta del foco apenas penetraba la espesa niebla. No había señales de nadie afuera, pero la sensación de ser observado persistía. Me aparté de la ventana tratando de calmarme y racionalizar lo que acababa de ocurrir. Tal vez era solamente mi mente jugándome una mala pasada, un reflejo del estrés y el cansancio acumulado. Sin embargo, no podía ignorar el miedo que se había instalado en mi interior. Me recosté de nuevo en la cama intentando calmar mi respiración y encontrar algo de paz. Pero la noche parecía estar conspirando contra mí. Cada crujido de la madera y cada susurro del viento aumentaba mi inquietud. Me esforcé por mantener la calma y cerrar los ojos, esperando que el sueño me llevara de nuevo, aunque eso sí, le temía las pesadillas que podrían venir. Retomé el sueño, aunque esta vez no tuve pesadillas. Fue un sueño inquieto y nada reparador. Apenas sintiendo que había descansado, ya estaba amaneciendo. La luz del nuevo día comenzaba a filtrarse por la pequeña ventana, disolviendo lentamente las sombras de la noche. Sin embargo, cuando desperté sentí una pesadez extrema en la espalda y el cuello, como si hubiera cargado un peso inmenso durante toda la noche. Me levanté con dificultad y cada movimiento estaba acompañado por un dolor sordo que recorría mi cuerpo. La experiencia de la noche anterior seguía fresca en mi mente y la inquietud no me abandonaba. Me miré en el pequeño espejo del cuarto y vi mi rostro demacrado, con ojeras marcadas y una expresión de agotamiento. Decidí que lo mejor sería intentar seguir con la rutina diaria, esperando que el trabajo me ayudara a despejar la mente. Me vestí con lentitud y cada prenda parecía pesar más de lo habitual. Antes de salir me tomé un momento para observar la habitación, asegurándome de que todo estuviera en su lugar, como si algo pudiera haber cambiado durante la noche. Al salir del consultorio, el aire fresco de la mañana me recibió junto con el canto lejano de los pájaros. A pesar de la tranquilidad aparente, no podía sacudirme la sensación de opresión. Los pobladores ya comenzaban a moverse por el pueblo, y algunos pacientes ya estaban esperando en la banca fuera del consultorio. Me acerqué a ellos ofreciendo una sonrisa cansada y disculpas por mi aspecto. Ellos, amables como siempre, parecieron entender y no mencionaron nada. Sin embargo, no podía evitar notar las miradas de preocupación en algunos de sus rostros. Era como si todos compartieran un conocimiento tácito de algo que no estaba bien. Comencé a atender a los pacientes, intentando enfocarme en cada caso, pero la pesadez en mi espalda y cuello no me dejaban en paz. Sentía como si una sombra invisible estuviera siempre presente observándome. Y a medida que el día avanzaba, no pude evitar preguntarme, ¿cuánto más podría soportar esta sensación de inquietud? Mi semblante se había deteriorado más rápido de lo que una enfermedad común podría lograr. Pensé que tal vez podría ser alguna infección que no había identificado a tiempo. Un mal que me estaba socavando mi salud de manera insidiosa. Estos pensamientos inquietantes fueron interrumpidos por la señora que solía traerme la comida diariamente. Doctor, usted debe dejar ir a la muertita, dijo con una seriedad que me dejó helado. La trae cargando, y eso no lo dejará descansar en paz. Hoy ya la enterraron y empieza el novenario, agregó mientras dejaba la comida en el escritorio del consultorio.
Sus palabras, aunque dichas en un tono de consejo, cargaban una gravedad que no pude ignorar. Me quedé en silencio observando cómo se movía con la familiaridad de quien había repetido la rutina cientos de veces, pero con un aire de solemnidad que no había notado antes. Terminó de acomodar la comida, me miró por un instante más, y luego sin esperar respuesta salió diciendo que me lo apuntará a la cuenta de la semana. Cerró la puerta detrás de ella, dejándome en el consultorio sumido en un silencio, uno que se sentía más denso que nunca. Sus palabras resonaban en mi mente. La traes cargando. Podría ser cierto. Era posible que mi agotamiento, mi deterioro y esa pesada sensación en mi espalda y cuello fuera algo más que simples síntomas físicos. La idea de que estuviera de algún modo vinculado al espíritu de la anciana era perturbadora, pero no podía descartarla del todo. Este lugar, con su niebla persistente y sus historias susurradas, parecían jugar con las fronteras entre lo real y lo sobrenatural. Miré la comida frente a mí, pero el apetito me había abandonado. La idea de comer se sentía casi repulsiva en ese momento. En cambio, me senté en la silla del consultorio, dejando que las palabras de la señora se hundieran más en mis pensamientos. El novenario había comenzado, un tiempo para rezar y recordar a la difunta. Pero ¿podría yo, médico, realmente estar afectado por algo más allá de lo físico? Por algo que no podía ver ni curar. El peso en mi espalda pareció intensificarse con este pensamiento, y una sensación de desesperación comenzó a arraigarse en mi interior. Sabía que debía hacer algo, pero ¿qué? ¿Cómo se libera de un alma en pena? Si es que era eso lo que realmente me estaba afligiendo. Y si no lo era, ¿qué más podría estar pasándome? El día continuaba, pero el tiempo parecía haberse detenido en mi pequeño consultorio, dejándome atrapado en el mundo de los vivos y algo más, algo que todavía no comprendía del todo. Terminé mis labores y me preparé para ir al rosario, una tradición profundamente arraigada aquí en México. Quería apoyar a la familia en su duelo, así que compré varios panes de dulce y los llevé a la casa. Al llegar saludé a todos los presentes, notando cómo el ambiente estaba impregnado de un respeto solemne y tristeza. Al entrar me topé con la señora que me traía la comida. Con la misma voz suave pero cargada de significado me dijo: «Es el momento de despedirse, doctor. Hágalo para que ella pueda descansar en paz». Sus palabras me dejaron inquieto, pero sentí en silencio, sabiendo que había cierta verdad en sus consejos, pero me negaba a creer que yo no dejaba descansar a la difunta. La pequeña casa de madera y ladrillo apenas podía albergar a tantas personas, pero todos se habían acomodado como podían, respetuosos y unidos en el luto. Solo permitieron que las mujeres que sabían rezar el rosario se quedaran dentro, frente a un altar improvisado en honor a la difunta. Las demás personas, incluyendo los hombres y los niños, se reunieron afuera, formando un círculo de apoyo alrededor de la casa. El altar, sencillo pero lleno de devoción, estaba iluminado por la luz amarillenta de unas pequeñas veladoras. Las sombras de las mujeres se proyectaban en la pared contraria. Sus gestos solemnes e imponentes creaban un espectáculo casi místico. Las figuras parecían moverse con vida propia, danzando en la penumbra al ritmo de las oraciones. Mientras tanto sus voces se entrelazaban en un cántico, el cual resonaba profundamente en el pequeño espacio. Me quedé en silencio observando, sintiendo cómo cada palabra, cada rezo parecía tener un peso especial en esa atmósfera. Al terminar el rito me acerqué un poco más al altar, cerrando los ojos por un momento, dejando que las palabras de las oraciones me envolvieran. Sabía que este era un momento crucial para la familia de la difunta. Era el momento de despedirse de ella, de dejar ir cualquier culpa o carga que pudiera estar llevando. Respiré hondo, tratando de encontrar dentro de mí la paz que tanto necesitaba. El aroma del café y el murmullo de las personas llenaban el aire, creando una sensación de conexión entre lo terrenal y lo espiritual. De nuevo, como las otras veces, di las gracias al terminar la reunión. Me retiré del lugar junto con algunos pobladores que también se dirigían a sus casas.
Caminamos en silencio con el peso del luto aún presente en el aire, hasta que poco a poco me quedé solo en la calle, encaminándome nuevamente al consultorio. La niebla era espesa, mucho más de lo habitual, y aunque pocas veces me detenía a pensar en ello, esta vez era diferente. La densidad de la niebla era tal que parecía envolverlo todo en un velo opresivo, un manto que borraba el mundo a mi alrededor. Era una de esas ocasiones en las que estaba más escéptico. Comenzaba a doblarse ante el escenario sintiendo la presión de lo desconocido, y justo a media pendiente mientras mis pasos resonaban en el suelo húmedo, un lamento profundo de una mujer comenzó a seguirme en el camino. El sonido que inicialmente parecía distante se fue acercando, arrastrando consigo una tristeza infinita. Algo en mi interior me gritaba que no debía voltear, que debía seguir adelante sin mirar atrás. Traté de aferrarme a la idea de que se trataba de una de las señoras que vivía cerca del consultorio, tal vez alguien que estaba llorando la pérdida reciente, pero conforme avanzaba alejándome cada vez más de las casas, el lamento se hacía más claro, más intenso, como si la fuente de aquel sonido estuviera detrás de mí. El chillido intercalado con los suspiros profundos y pesados se volvió casi insoportable. Cada vez más claro, cada vez más cercano. Se sentía como si estuviera justo a mi oído, resonando lo más profundo de mi ser. Comencé a sudar frío y un terror primigenio se apoderó de mí, haciendo que mis manos temblaran y mi respiración se volviera errática. Sin pensarlo, aceleré el paso casi corriendo, intentando alejarme de aquel lamento que parecía querer arrastrarme consigo. La pendiente parecía interminable y con cada paso el lamento seguía persiguiéndome, como si fuera una sombra pegajosa que no podía sacudirme. Sentía que el aire se volvía más denso, más complicado de respirar, y la oscuridad alrededor se volvía todavía más opresiva. Algo me decía que estaba cruzando un umbral, y que si miraba atrás no habría retorno. Finalmente, el contorno borroso del consultorio apareció en la niebla, iluminando débilmente por el foco que dejaba encendido durante la noche. Sin detenerme, llegué hasta la puerta, la abrí de golpe y me refugié dentro, cerrándola rápidamente detrás de mí. El lamento al cruzar el umbral se desvaneció en un susurro casi inaudible, dejando solo el silencio que resonaba en mis oídos. Me apoyé contra la puerta tratando de controlar mi respiración y el temblor de mis manos. ¿Qué había sido eso? ¿Era real o solamente un producto de mi mente exhausta? La pesadez en mi espalda y cuello volvió con fuerza, y sentí que el consultorio que antes había sido mi refugio ahora se sentía más como una prisión, una jaula que me mantenía atrapado en algo que apenas comenzaba a comprender. Las palabras de la señora resonaron con fuerza en mis oídos, como si se hubiera convertido en un eco constante dentro de mi cabeza. Con un esfuerzo sobrehumano comencé a intentar calmarme, obligándome a respirar profundamente, tratando de recuperar el control. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero poco a poco logré recobrar el aliento. Justo cuando comenzaba a sentirme más tranquilo, fuertes golpes azotaron la puerta del consultorio. Me hizo saltar del miedo y los sollozos volvieron con una intensidad desgarradora. Resonaban en la oscuridad como si las paredes mismas estuvieran llorando. El sonido culminó en un espantoso grito, un alarido que me heló la sangre y me dejó paralizado por un instante. En ese momento la imagen de la difunta entró en mi cabeza con una claridad aterradora. Su rostro, deformado por la mueca de horror en el momento de su muerte, se presentó ante mí con una visión ineludible. Fue entonces cuando comprendí la razón por la cual no me dejaba en paz. Era la culpa de no haberla podido salvar. El peso de mi responsabilidad como médico y el trauma indeleble que su rostro al morir había dejado en mi memoria. Ese sentimiento de impotencia y remordimiento que había tratado de reprimir se estaba manifestando ahora de la manera más visceral posible. Me estaba persiguiendo sin tregua. Su espíritu, o más bien mi recuerdo de ella, se aferraba a mí arrastrándome a un abismo de culpa.
a una desesperación de la cual no sabía cómo escapar. Me quedé ahí apoyado contra la puerta, sintiendo cómo el sudor frío recorría mi piel. Los golpes y los sollozos cesaron tan repentinamente como habían comenzado, dejándome en un silencio inquietante. Pero el verdadero terror no estaba en los ruidos del exterior, sino en la batalla interna que se estaba librando dentro de mí. Comencé a rezar el Padre Nuestro, tartamudeando, con las palabras saliendo de mi boca en desorden, buscando tembloroso un rosario que me había regalado mi madre. Mis manos temblaban al tantear desesperadamente la oscuridad, hasta que finalmente lo encontré. El frío de las cuentas en mis dedos me proporcionó un mínimo consuelo, pero el peso sobre mi alma seguía aplastándome. El estrés de la oración no parecía ser suficiente, me estaba oprimiendo todavía más, y el peso invisible sobre mí se hacía insoportable. Incapaz de contenerme, comencé a llorar, dejando salir todo el miedo, la culpa y el dolor que había estado acumulando. Entre sollozos pedí perdón a la difunta por haberme espantado de su rostro en el momento de la muerte, por no haber hecho más para salvarla. Con todo mi corazón le deseé descanso eterno y que encontrara la luz que la guiara más allá de este mundo. Mientras derramaba mis lágrimas y pronunciaba mis súplicas, un suspiro suave se escuchó en el cuarto, como un último aliento liberado al aire. Inmediatamente el ambiente se fue calmando, como si una paz profunda hubiera descendido sobre el lugar. La opresión en el aire desapareció gradualmente, y con ella el peso que había estado cargando. No pude dormir en toda la noche. Me quedé en la cama arrinconado con el rosario firmemente apretando mi mano. Repetía rezos y palabras de consuelo, como si fuera un mantra que me ayudaba a mantenerme anclado a la realidad. A pesar del agotamiento extremo, el miedo a cerrar los ojos y encontrarme nuevamente con esa pesadilla me mantuvo despierto. Sin darme cuenta, la noche dio paso al amanecer. Los primeros rayos de luz comenzaron a filtrarse por la ventana. El canto de los pájaros alzó más fuerte que nunca, como un himno de bienvenida a un nuevo día. Me di cuenta que el peso que había estado sintiendo, esa carga insoportable sobre mi espalda y el cuello, había desaparecido por completo. Me senté en la cama, todavía sosteniendo el rosario, y respiré hondo por primera vez en lo que parecía ser una eternidad. Aunque mi cuerpo estaba agotado, mi espíritu se sentía más ligero. Sabía que algo había cambiado, que de alguna manera mi súplica había sido escuchada, y que la paz había vuelto a mí y esperanzadamente también a la difunta. Seguí yendo al rosario cada noche, rezando de manera ferviente, con una convicción que antes no poseía. Cada oración que pronunciaba la sentía más profunda, más sincera y sobre todo más llena de paz. Había aprendido a no tener ese miedo y pesar por los muertos que antes me atormentaba. No me malentiendan, sigo siendo humano, pero ahora sé que si despido a los difuntos con lástima, tristeza y ese cierto horror que antes me embargaba, no puedo dejarlos descansar realmente. En esas noches de oración, rodeado por los familiares y amigos de la difunta, comprendí algo fundamental. La despedida es un acto de amor, de respeto y también de liberación. No solo para ellos, sino también para nosotros los que quedamos atrás. Debemos dejarlos ir con el corazón en paz, para que encuentren su descanso eterno y nosotros podamos seguir adelante sin la carga del remordimiento o la culpa. Los días pasaron y aunque las sombras de aquellos eventos aún se dibujan en mi memoria, ya no me aterrorizan. Había encontrado una nueva forma de entender la muerte, no como un final aterrador, sino como un paso hacia algo más allá. Algo que aún no comprendemos del todo, pero que no debe ser enfrentado con miedo. Muchas gracias por haberme escuchado. Y ahora cuéntame, ¿tú de qué manera afrontas la pérdida de tus seres queridos? ¿Te ha pasado algo similar a lo que le ocurrió al protagonista de esta historia? Si es así, no dudes en compartirlo con nosotros. Puedes enviar tu experiencia al correo contacto@relatosdehorror.com. Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.